Hola a todos, en esta ocasión vamos a aprender a llenar un table view con información proveniente de la base de datos. Veamos en el MySQL Workbench, la información la guardamos en esta tabla de alumnos. Vamos a consultar la tabla, clic derecho, Select Rows, y aquí tengo agregado 4 registros. Esta es la información que mostraríamos en el Table View, con la salvedad de que en el Table View no quisiéramos mostrar el código del centro, sino el nombre del centro, y en el caso de la carrera quisiéramos mostrar el nombre de la carrera y no el código. Por lo tanto, necesitamos crear un script que nos permita obtener los nombres en vez de los códigos. Vamos a hacer un script sencillo y básico utilizando cruces de tablas. Así que vamos a modificar este script que tenemos acá. Vamos a consultar la tabla de alumnos y la vamos a cruzar con la tabla de carreras y con la tabla de centros de estudio. Bien, es recomendable escribir los nombres de los campos en vez de utilizar select asterisco. Por lo tanto, aquí lo que podríamos hacer es asignarle un alias a cada tabla e ir escribiendo el nombre del alias, punto, y el nombre del campo que queremos consultar. Por ejemplo, a.código alumno. También necesitamos el nombre, el apellido, la edad, género, la fecha de ingreso. Y también vamos a escribir el código del centro y el código de la carrera, aunque no los mostremos, pero más adelante vamos a ver que los necesitamos. Así que vamos a incluirlos aquí, código de centro, código carrera. Bien, eso es lo que necesitamos de A. Y vamos a cruzarlo con la tabla de carreras. Vamos a utilizar un inner join, tbl carreras. Le vamos a asignar el alias de B para la tabla de carreras. Y en la cláusula on hay que igualar los campos que me hacen match con ambas tablas. Código carrera igual a b.código carrera. Y de la tabla B, lo que me interesaría sería el nombre de la carrera. Listo, ejecutemos este script tal y como está. Listo, tengo todos los campos de la primera tabla y de la segunda únicamente el nombre de la carrera. Ahora vamos a agregar un cruce más, inner join, tbl centros estudio, y le vamos a asignar un alias también, la letra C, on a.código centro sea igual a c.código centro. Y el campo que necesito en C sería nombre centro estudio. Ejecutemos este script. Y listo. Tengo todos los campos de la primera tabla, de la segunda tengo el nombre de la carrera y de la tercera tabla tengo el nombre de centro de estudios. Ya tenemos listo el script que vamos a utilizar para consultar esa información. Listo. Ahora volvamos a nuestra aplicación desde Eclipse y recordemos que todo tipo de acceso a la base de datos tiene que hacerse desde el modelo. Podríamos escribir en la clase de conexión un método para llenar el table view, pero vamos a escribir ese método dentro de la clase alumno, ya que el table view que vamos a llenar es referente a la clase alumno.
De hecho, tenemos aquí ya los métodos vacíos para guardar registro, actualizar registro, eliminar registro que vamos a redactar o a escribir en el próximo video tutorial. Aquí al final voy a agregar ese nuevo método public void llenar información. Información alumnos. Listo. Al igual que lo hicimos con la carrera y el centro de estudios para los combo box, definimos un método de llenar información y recibíamos la conexión y el observable list que necesitábamos llenar. Lo mismo tendríamos que hacer en el caso del table view. Recordemos que un table view también necesita un observable list. Y también podríamos definirlo como estático para no crear una instancia de la clase alumno únicamente para llenar ese table view. Así que vamos aquí al método llenar información alumnos, vamos a definirlo como static y necesitamos un objeto del tipo connection y necesitamos un observable list que reciba objetos del tipo alumno, que almacene objetos del tipo alumno, y vamos a importar las clases. Shift Control O, recordemos que tenemos que utilizar para las conexiones las que están en el paquete java.sql y listo. Bien, la mecánica es la misma que tenemos para los combo box. Sería utilizar un statement, un result set para almacenar el resultado de la consulta y recorrer con un while cada uno de los registros del result set para agregarlos al observable list. Así que vamos a comenzar. Necesitamos un statement connection.createStatement. Hay que importar la clase statement o la interfaz statement. Hay que manejar la excepción. Seleccionamos la opción surround with try catch. El result set. Instrucción. Execute query. Y aquí es donde vamos a escribir la consulta que redactamos hace un momento. Vamos a importar esta clase o la interfaz ResultSet. Ya está. Y vamos a copiar el script que tenemos acá. Sin el punto y coma, solo el script. Y lo pego aquí y vamos a ponerle comillas y a darle un poco de formato. Recordemos que estos scripts pueden ir en una sola línea sin ningún problema. Lo estamos haciendo de esta forma para tenerlo un poco más ordenado. Aquí al final de cada línea es bueno poner un espacio para que no exista un problema de que el script salga pegado y nos puede mostrar una excepción del tipo SQL exception. Listo. Vamos a tabular esto. Y ahí está nuestro script. Bien. Ahora, una vez que pase esta línea execute query y ejecute la consulta SQL, el resultado lo va a almacenar dentro de este result set.
Lo que tenemos que hacer ahora es recorrer ese result set utilizando el método next e ir agregando a la lista que tenemos aquí como parámetro cada uno de los registros que obtuvimos del result set. Entonces escribimos lista.add y nos solicita un objeto del tipo alumno porque es el que definimos en el route type aquí. Entonces definimos un nuevo objeto del tipo alumno. El primer parámetro es el código del alumno, por lo tanto ese es el que vamos a obtener del result set. Escribiríamos resultado.getInt y el nombre del campo que queremos obtener, que es el código del alumno. El segundo parámetro que tenemos en la clase alumno, veamos, sería el nombre y luego el apellido. Resultado.getString. Aquí escribimos el nombre. Resultado.getString apellido. Después de el nombre y el apellido está la edad y el género y la fecha de ingreso. Resultado.getInt es la edad. Resultado.getString es el género. Los tipos de datos tienen que coincidir con el equivalente al momento de que se definió la estructura de datos de las tablas. Utilizo string para los varchar, int para los enteros. En el caso de la fecha, sería un getDate y el campo se llama fecha de ingreso. Recordemos que todos estos nombres que estamos poniendo aquí tienen que coincidir con los nombres que estamos definiendo en el script. Ahora, después de la fecha de ingreso, vemos que necesitamos un objeto del tipo centro de estudios. O sea, no estamos solicitando el código ni el nombre, sino un objeto del tipo centro de estudio. Voy a darle control clic a este objeto, a esta clase, y nosotros definimos dos atributos, el código y el nombre del centro, y esos los utilizamos en el constructor. Así que por eso es que necesitábamos en el script tanto el nombre como el código para poder enviárselo como parámetro aquí. De esta forma, necesitábamos un nuevo objeto del tipo centro de estudio que necesita el código del centro y el nombre del centro, que eso lo obtenemos del result set también. GetInt. Y en el caso del centro es código centro. Y en el caso del nombre es un string. GetString. Y el campo se llama nombre centro estudio. Tiene que coincidir exactamente. Así que lo que pueden hacer es copiar y pegar. Después del centro de estudio, según el constructor de la clase alumno, necesitamos un objeto del tipo carrera. Eso incluye
el código de la carrera, el nombre de la carrera y también la cantidad de asignaturas. En nuestro script no habíamos incluido la cantidad de asignaturas, solo el nombre de la carrera y el código de la carrera. Pero de igual forma podemos incluirlo directamente acá. Vamos a agregar la cantidad de asignaturas, que provienen de la tabla B. Listo. Por lo tanto, aquí necesitamos un nuevo objeto del tipo carrera. El primer parámetro de este constructor de la clase carrera sería el código de la carrera. El segundo parámetro sería el nombre de la carrera. Código carrera. Nombre carrera, perdón. Y el tercer parámetro serían las cantidades de asignatura, que es un entero. Y listo. Ahora tenemos listo nuestro código para recorrer el result set y asignar los valores de cada registro, crear una nueva instancia de la clase alumno. Recordemos que por composición también la instancia de la clase alumno necesita una instancia de la clase centro de estudios y una instancia de la clase carrera. Acostumbro bastante a utilizar los paréntesis como si fueran llaves también, para mantener un poco ordenado el código y que se pueda ver claramente y no puedan haber confusiones. Listo. Ok, guardamos la clase alumno y con respecto a el método de llenar información de los combo box, vemos que la diferencia no es mucho. Lo único que cambia es el script y el tipo de instancia que voy a llenar el observable list. Bien, ahora ¿desde dónde vamos a llamar este método de llenar información alumno? Vamos a pasar al controlador y aún no tenemos definido un observable list para almacenar los alumnos, el listado de alumnos, únicamente para las carreras y para el centro de estudio. Así que voy a agregar un nuevo observable list aquí, observable list, que almacene objetos del tipo alumno y le vamos a poner lista alumnos. Vamos a importar la clase alumno, está listo. Y hay que inicializar esta lista tal y como lo hicimos con las carreras y los centros de estudios. Recordemos que no se puede instanciar, sino que tenemos que utilizar fxcollections.observableArrayList. Estaría inicializada de esta forma. Y lo que hay que hacer para llenar esa lista es, después de que se llenan los combo box, las listas correspondientes a los combo box, llenamos la lista de los alumnos. Así que solo hay que poner alumno.llenar información alumno. Le enviamos la conexión.getConnection y le enviamos aquí la lista de alumnos. Recordemos que podemos llamar a estos métodos sin crear instancias de la carrera, del centro de estudio o el nombre del alumno, porque los definimos como static. Si nosotros quitamos este modificador, tendríamos que crear una instancia de cada una de estas clases para poder llamar estos métodos. Bien. Creamos la lista, sin embargo no hemos enlazado esa lista que acabamos de crear con el table view.
Hasta el momento se podría decir que se llena la lista, pero no está enlazado con el table view. Así que para poder enlazar ese observable list con el table view, vamos a agregar una referencia al table view tal y como lo hicimos con los combo box, utilizando la etiqueta @fxml y definimos un table view, y el route type tiene que ser el mismo del observable list. Table view alumnos. Hay que importar la clase y recordemos utilizar en este caso las del paquete JavaFX y no confundir con otra clase. Listo, guardamos el controlador y para poder enlazar este objeto que definimos aquí hay que abrir la vista con el SemBuilder y una vez en la vista seleccionar el Table View. Hay que tener cuidado de que el que esté seleccionado sea el Table View y no una columna, porque el que tenemos que enlazar es el Table View. Si vemos que lo que está seleccionado es una columna, mejor seleccionémosla de la jerarquía desde acá para ver sus propiedades. Aquí lo que vamos a enlazar es el FXID. Vamos a seleccionar el nuevo objeto que acabamos de definir, TableView alumnos. Guardamos y listo. Siempre que hagamos un cambio en la interfaz, recordemos abrir el XML desde acá para poder refrescar y que no quede en caché el XML. Listo, está enlazado el Table View con el XML. Ahora lo que hay que hacer es asignarle o enlazar el Observable List alumnos con el Table View. Por lo tanto, aquí donde estamos enlazando los combo box al final, también podríamos enlazar el Table View. También tiene un método que se llama setItems y le enviamos el observable list de alumnos que se llama lista alumnos. Y listo. Si ejecuto el programa tal y como está, vemos que aparece el table view diferente. Ya puedo seleccionar filas, pero ¿dónde está la información? Aún no puede mostrar la información, porque a pesar de que le dijimos que el table view iba a mostrar información del tipo alumno, no sabe qué atributo mostrar en qué columna. No los mapea secuencialmente, sino que de alguna forma tenemos que indicarle que en la primera columna lo que va a mostrar es el atributo nombre, en la segunda columna lo que va a mostrar es el atributo apellido, y así para todos los campos que tenemos en el table view. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para enlazar las columnas a los atributos del Java Bean que tenemos aquí definido? Lo primero que tenemos que hacer es desde el controlador enlazar cada una de las columnas con la interfaz gráfica de usuario. Es decir, tenemos nuestra interfaz gráfica de usuario aquí y cada una de las columnas que tenemos en esta sección tenemos que enlazarlas con un elemento en el controlador, y estos tienen que ser del tipo table column. Es decir, vamos a crear un nuevo segmento aquí que diga columnas y vamos a enlazarla siempre con la etiqueta @fxml, y el tipo de dato que vamos a utilizar aquí es table column, y vamos a darle un nombre a esa columna. Podemos utilizar un prefijo column, y el nombre de la columna podría ser el de la columna nombre. En el caso del table column hay que definir dos route type. Primero, del tipo de dato de dónde van a sacar el atributo, tiene que ser del tipo alumno, y el segundo, el tipo de dato que van a mostrar, que en este caso sería un string. Hay que importar la clase, Shift Control O, y recordemos siempre utilizar el paquete JavaFX
y creamos la definición de un objeto del tipo TableColumn desde el controlador. Ahora hay que ir a la interfaz, seleccionar esa columna, mucho cuidado de no seleccionar una columna equivocada o seleccionar el Table View. Hay que seleccionar ese TableColumn. Si nos complica seleccionar alguna de las columnas que tenemos acá, mejor seleccionarla desde la jerarquía. Y en las propiedades, en la sección de Code, vamos a seleccionar el elemento column nombre. Guardamos aquí y vamos a el formulario, perdón, a la clase del controlador del formulario de alumnos y ya está enlazada esta columna. Ahora lo que tenemos que hacer es indicar a esa columna cuál es el atributo que va a mostrar. Bien, eso lo vamos a hacer aquí después de enlazar las listas con ComboBox. Y aquí vamos a agregar otro comentario y Table View. Y aquí vamos a hacer una nueva sección que diga enlazar columnas con atributos. Ahora para enlazar cada columna con un atributo específico del Java Bean, lo que vamos a hacer es aquí en esta sección comencemos con la columna nombre. Utilizamos un método que se llama setCellValueFactory. Hay que tener cuidado con este método porque hay uno que es bastante similar que se llama setCellFactory, pero el que tenemos que utilizar es uno que se llama setCellValueFactory. Y como parámetro le vamos a enviar una nueva instancia del tipo property_value_factory, que a esta clase property_value_factory hay que definirle dos route type que tienen que coincidir exactamente con los route type de la columna, en este caso del nombre. Es decir, nosotros el route type lo definimos aquí como alumno y string. Recordemos que alumno es de dónde va a sacar el dato y string es el tipo de dato que va a mostrar. Entonces vamos a copiar esos dos y los pondríamos por acá. Tendrían que ser los mismos. Y en el constructor de property_value_factory lo que hay que definir es un string. Y en ese string hay que definir el nombre exacto del atributo con el cual quiero enlazarlo. Es decir, nos vamos en este caso a la clase alumno y el atributo se llama nombre. Exactamente este es el nombre que debo definir en ese string y se llama nombre. Bien, hay que importar esta clase property_value_factory. Listo. Y ya tendríamos enlazada esa columna. Vamos a ejecutar el formulario. Vamos a guardar. Y vemos que como ya enlazamos el atributo del nombre con la columna nombre, entonces ya nos muestra la información de esa columna. Ahora, para enlazar las demás columnas habría que aplicar lo mismo. Es decir, definir un objeto del tipo TableColumn y el tipo de dato que vamos a utilizar como el route type. El primer route type siempre sería el tipo alumno y el segundo sería el tipo de dato que va a mostrar. El nombre tendríamos que utilizar un tipo de prefijo para no confundirnos y luego un nombre que queramos darle. Y luego de definir cada uno de estos elementos del tipo TableColumn, enlazarlo con la interfaz gráfica de usuario, seleccionando la columna y modificando el atributo fxID o la propiedad de fxID. Y luego, para poder enlazar el atributo con la columna, utilizar el método setCellValueFactory y le enviamos un objeto del tipo property_value_factory y entre comillas tiene que ir exactamente el nombre del atributo mediante el cual quiero enlazarlo. Bien, para minimizar el tiempo de desarrollo en
enlazar las columnas con los atributos y definir las columnas aquí, podríamos auxiliarnos de la herramienta que utilizamos para crear el Java Bean, para crear esa estructura inicial. Si recuerdan, con ese pequeño programa en la sección inferior teníamos una sección que decía código para Table View, que nos genera en el primer segmento de código nos genera la definición de las columnas, y en el segundo bloque de código nos genera el código necesario para enlazar las columnas con los atributos. Así que podemos copiar este código de acá, vamos a hacerlo, y lo voy a pegar aquí en el controlador. Pasémonos al controlador. Aquí está la definición de las columnas, lo pego y me muestra un error porque yo ya había creado el del nombre, así que lo voy a borrar. Y veamos, en el caso de la primera columna, el código del alumno, no necesito crear una columna del código del alumno porque no quiero mostrarla. Solo necesito del nombre, apellido, edad, género, fecha de ingreso, el centro de estudio y la carrera. En el caso de la fecha de ingreso, vemos que nos muestra un error en el tipo de dato date, es porque hay que importar la clase, Shift Control O, y asegurarnos que sea la del paquete java.sql. Listo, ya están las columnas ahí. Ahora tendría que enlazar las columnas con los atributos, así que nos auxiliaríamos del código que está en la parte de abajo, lo copiamos y borramos el que habíamos hecho solo para ejemplificar y listo. La única que quitaríamos es la del código del alumno, que esa la eliminamos porque no la estamos mostrando en el table view. Listo. Ahora lo único que tendríamos que hacer es que cada una de estas instancias que tenemos aquí, o de estas referencias, tendríamos que enlazarlas con la interfaz gráfica de usuario, con el XML desde el SM Builder. Así que vamos aquí. En el caso del nombre ya lo teníamos enlazado. El apellido tendríamos que enlazarlo aquí. La edad, el género, la fecha de ingreso, y si se fijan, conforme voy seleccionando cada ID van desapareciendo de la lista. Esto es porque no se pueden repetir. Un ID sería único. Vamos a guardar el formulario y vamos a pasar al Eclipse, y recordemos siempre abrir el XML para que se refresque. Listo, ahora ejecutemos el programa y vemos que ya aparece toda la información completa. Esto sería todo con respecto a llenar un table view. En el próximo video tutorial lo que vamos a ver es que cada vez que se seleccione uno de los elementos del table view, se llene la información del formulario, de tal forma que podamos ejecutar cualquiera de estas acciones, pero para ello tendríamos que tener seleccionado un elemento del table view. Esto sería todo por este momento y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.